compartiendo todos. Se había hablado mucho de la trama de esta banda de extorsionadores que supuestamente tenían o tienen o tuvieron más de 300 víctimas. Uno de ellos, que es Rodrigo Gómez, terminó quitándose la vida ante las amenazas y ante la extorsión que estaba sufriendo. 21 años tenía Rodrigo Gómez. La jueza que investigó esta banda y que lo sigue haciendo es la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Doctora Arroyo Salgado, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, muy bien. Gracias. ¿Qué se sabe de esta banda? ¿Cuántos integrantes tenía y si fueron detenidos en su totalidad? Bueno, a ver, de momento tenemos 7 detenidos. Esta investigación comenzó, como vos decías, con la muerte del soldado voluntario Rodrigo Gómez el 16 de diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos. En ese primer momento nos constituimos en el lugar del hecho y luego de analizar la evidencia de la escena del crimen, esto es, cómo había sido encontrado el cuerpo, el impacto del proyectil en la mampostería del techo de la garita donde él se encontraba haciendo la guardia, la custodia presidencial, los proyectiles, los pedazos de proyectiles con manchas de sangre, el FAL, por el modo en que se encontró el cuerpo, el FAL, el fusil y una carta que estaba en el lugar. Todo daba a la pauta de que muy probablemente fuera un suicidio, pero no obstante fuimos prudentes. Hicimos la autopsia con inmediatez, contamos con la colaboración de 2 expertos, los tanatólogos Roberto Cohen y Corna Ruland, que nos explicaron toda la mecánica del disparo, cómo había sido, con lo cual, a partir de la autopsia, la carta encontrada y otro anotador que estaba entre sus ropas, con más el análisis del celular, del contenido del celular, teníamos casi semiplena prueba de que esto se trataba de un suicidio, que no había acción de terceras personas. Ahora bien, a partir del contenido del celular y del tenor de la carta, decidimos profundizar la investigación para ver, los motivos que habían llevado a esta persona a tomar esta decisión. Porque en esta carta de despedida él hablaba de se disculpaba y le pedía perdón a sus padres, al ejército, además de agradecer por esta oportunidad laboral que había tenido, pero lo que expresaba es que nunca había pensado que bajarse una app de citas lo iba a llevar a tener semejantes problemas legales y de deudas, lo cual nos generó una alerta porque allí además hacía mención a policías que decía, y estos policías corruptos que parece ser una estafa porque piden más y más, no lograron ayudarme con esto. Entonces esto lo mantuvimos en reserva para preservar el avance de la investigación, ¿no? Pero a partir de ahí profundizamos las medidas. ¿Y la app de citas estaba hackeada? ¿La habían inventado los extorsionadores? ¿O es una app de citas que es víctima de esta gente que le ha generado un desprestigio? Es una app de citas que se llama Evermatch, pero la realidad es que esto puede ocurrir por cualquier otro tipo de app. Las personas que serían responsables, claro, habrían creado un perfil falso, haciéndose pasar por una mujer. Este soldado, no sabemos si en algún momento él supo que esta supuesta mujer, en realidad inexistente, era una menor. Recordemos que era un joven de 21 años. El tema es que, entabla contacto a través de esta app y la mecánica era que la persona, la mujer supuesta, lo invitaba a seguir el contacto por WhatsApp a medida que avanzó la relación. Una vez contactado por WhatsApp, la mecánica que vimos, porque luego
durante este tiempo que tuvimos los teléfonos intervenidos, llegamos a detectar más víctimas porque estas personas seguían con esta misma maniobra, esta misma mecánica. Entonces ahí descubrimos cómo era la modalidad, que era, bueno, intercambiar mensajes, pedirles que les envíen una foto a ellos y también la chica enviar una foto. Ahora, claro que no eran fotos de sexo explícito o de partes, sino que eran fotos tal vez con ropa ligera que cualquier persona puede subir en un Instagram. Y después de esto le enviaban el audio de una madre, supuesta madre, muy enojada, alterada, acusando al hombre de ser un degenerado, de que cómo había contactado a su hija, que era una menor de 17 años, que estaba muy enojada y que iba a ir ya a la comisaría a denunciarlo. Pasado unas horas, recibía a la persona un llamado de un supuesto policía que en realidad, bueno, ayer estuvo declarando en el juzgado y es una víctima más, una víctima que está viviendo un calvario. Exacto. Está viviendo un calvario desde el mes de abril del año 2024, que él denunció ante la justicia esto que le estaba pasando y lamentablemente no se pudo profundizar y llegar a los responsables en otras esferas judiciales. Él de hecho se sentía muy mal porque decía tal vez si se hubiera avanzado en esa investigación, doctora, esta muerte ahí el se punto hubiera es fundamental, podido evitar. se podría haber evitado la muerte. El punto es fundamental de las dos caras de la justicia. Ustedes con el laburo que hicieron en 2 meses encontraron la banda. Y este policía que le habían robado la identidad hacía 2 años que le había avisado en otro sector de la justicia, otra persona de la justicia, que le había pasado esto. A ver, acá nosotros fue un trabajo en equipo de gente que merece ser destacada porque realmente, bueno, primero es fundamental, el que nos aportó las primeras pruebas fue la propia víctima al dejarnos esta carta, que fue una alerta, y nosotros no nos conformamos con decir, bueno, hay una carta de despedida, hay un resultado de la autopsia, la evidencia de la escena del hecho, me prueba que fue un suicidio y no archivamos la causa. Dijimos, acá hay algo detrás, lo debemos profundizar. Y ahí, bueno, en un primer momento convocamos a la División Homicidios de la Policía Federal, dirigida por el comisario Pablo Fernández Toucido, que con un equipo de trabajo que merece ser destacado, colaboraron con nosotros con suma prudencia, con discreción. Recuerden que en aquel momento, por el lugar donde fue este hecho, ni más ni menos que la Quinta Presidencial de Olivos, se habló mediáticamente y se fogonearon intrigas palaciegas de distinto tenor, desde que este soldado había visto algo extraño en la Quinta, hasta que, bueno, perdido por juegos de azar online y embargado de deudas, había decidido poner fin a su vida. Por esto yo le agradezco también a la familia del soldado que confiaron en nosotros, en nuestro trabajo, y que le pedimos discreción y prudencia y que por favor mantuvieran en reserva el tenor de la carta de despedida para que la difusión no perjudicara el avance de la investigación, y ellos toleraron en ese momento que se pusiera en tela de juicio la honorabilidad de su hijo, cuando en realidad lo que quedó demostrado después de esta investigación, que todavía es incipiente, es que este soldado decidió poner fin a su vida por el honor y no por cobardía. Él dice, bueno, esta muerte no es honorable, y como le dijo el comisario al padre, él murió por su honor, porque no toleraba, él creyó en que él tenía un problema legal, en que él había cometido un grave error en contactar a una menor de edad, y él lo que no pudo es, por los valores que tenía, decepcionar a su familia y decepcionar al ejército que le había dado una oportunidad. Contextualicemos, se trataba de un joven que vino de Formosa, de una familia muy humilde, a la que le costó mucho reunir el dinero. Nos hablaban los padres de 1 millón de pesos para poder costearle los exámenes médicos para que él pudiera ingresar al ejército,
buscando una oportunidad, porque ellos nos decían que allá en las provincias del norte los jóvenes no tienen muchas oportunidades de futuro y lamentablemente terminó siendo víctima de una maniobra de extorsiones que lo puso en esta situación de Ahora, desesperanza, doctora, ¿no? hay un punto, ya Agustina Ginón le va a hacer una pregunta, pero hay un punto que acá hubo impunidad para operar porque lo hacían desde las cárceles de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas bandas operan desde las cárceles y cómo tienen acceso a los celulares? Bueno, a ver, el acceso al celular está prohibido por ley nacional en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Para que la audiencia comprenda, nosotros tenemos un sistema de gobierno federal. Entonces, todos aquellos detenidos por delitos federales en cárceles del Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, tienen prohibido el uso de celulares. Hay una ley nacional que los prohíbe y además que ordena la instalación de inhibidores en los pabellones y en las celdas. Por eso nosotros ahora a las personas que están detenidas, respecto de las cuales aclaro, aún no hay auto de procesamiento, hay una imputación. Está corriendo el término para resolver su situación procesal y están preventivamente detenidos, pero no hay procesamiento aún, hay imputación. Los hemos trasladado a cárceles del Servicio Penitenciario Federal en la que ya no tienen acceso al celular. Cuando esta norma se incorpora a la ley de ejecución, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a readecuar su legislación a esta normativa nacional. Hay provincias que han adecuado su legislación y otras que no. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es que en vigencia de la pandemia hubo una presentación, un habeas corpus colectivo frente a la casación provincial que dicta una decisión en marzo del año 2020 por la cual autoriza el uso de celulares en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, pero lo limita al periodo en que esté vigente el ASPO, el aislamiento preventivo con motivo de la pandemia. Y el Ministerio de Justicia dicta una reglamentación que tendría también una vigencia durante la pandemia, pero que en los hechos continúa. Doctora, usted recién hablaba sobre estas otras víctimas colaterales, ¿no? Porque sus identidades, por ejemplo, fueron usurpadas. Y ahí le consulto, ¿cómo se armaban estos perfiles falsos? Es decir, ¿eran fotos hechas, por ejemplo, con inteligencia artificial, fotos robadas o mujeres cómplices también? Mire, a ver, hay fotos bajadas de distinto tipo de redes. Ellos, la imputación es que operaban con mujeres que están fuera en libertad, que fueron detenidas también en la madrugada del día lunes, porque fueron individualizadas a raíz de las transferencias, los alias a los cuales las víctimas realizaban las transferencias de dinero. La maniobra era, de acuerdo a la imputación que tenemos hasta el momento, realizada por 3 personas que estaban privadas de su libertad en las cárceles de Magdalena y otro de ellos en Olmos, y estas 4 mujeres que estaban en libertad, que, bueno, de acuerdo al tenor de las intervenciones telefónicas que tenemos en el expediente, producto de las líneas y los emails que fueron intervenidos desde el 16 de diciembre, y también otras medidas como las vinculaciones de parentesco y el alias de las transferencias, llegamos a estos otros 4 domicilios donde fueron detenidas estas 4 mujeres. ¿Y las ¿no? fotos eran de ellas? Una de ellas, por ejemplo,
una de ellas sabemos que trabajaba en la Municipalidad de Morón, en el área de monitoreo, lo cual nos generó una alerta, Claro. porque, bueno, quien se desempeña en esos ámbitos tiene acceso a una información bastante sensible, ¿no? De cara al circuito delictivo de los que se desprende del tenor de las escuchas. Claro, Porque en estas escuchas tenemos que estas personas se dedicarían a robos también en la vía pública de distinto tenor. Y en el caso de las fotos descargadas, ahí entonces hay otro delito, ¿no? Que también es el de la usurpación de la identidad, bueno, de una foto que estaba en internet, que claramente no era quien Bueno, escribía. acá lo que lamentablemente ocurrió es que hay un policía de la ciudad de Buenos Aires, Matías Nahuel Conti, que fue víctima, fue como la primer víctima de una estafa con la venta de una PlayStation, y ahí es cuando obtienen sus datos, obtienen su fotografía, las fotos de su documento, muchos datos de él y hasta un video que él les mandó para darles tranquilidad a quienes en teoría le compraban la PlayStation, de que él era la persona y que no tuvieran problemas, que él incluso para darle tranquilidad a esta gente les decía que era un policía de la ciudad, que era también de la fuerza, de una fuerza. Y bueno, y a partir de ahí él nos relata el calvario vivido, porque invocando su nombre enviaban estos audios a las víctimas de las extorsiones, diciéndoles: tengo a la madre de la menor acá haciéndote la denuncia, Claro. en cuestión de horas, si yo le doy curso a esto, vas a estar detenido, vamos a allanar tu domicilio, lo tengo que pasar al fiscal, y invocándole este problema delictivo que tendría la persona, es que le pedían la transferencia de dinero. Ahora, es más, ha llegado a crearse un grupo de Facebook con todos los supuestos estafados por Matías Nahuel Conti, cuando en realidad no era Matías Nahuel Conti. Por eso él ayer nos hablaba del calvario que vivió durante todo este tiempo, en el que estas víctimas lo buscaban, y él es una persona que existe, que es policía de la ciudad, que tiene un domicilio, hasta ha tenido situaciones de personas estafadas que han ido a su domicilio increpándolo, y él teniendo que dar las explicaciones, y bueno, denunció su situación ante 2 sedes judiciales, en Lomas de Zamora y en Capital, y bueno, sin que lamentablemente se pudiera avanzar en su esclarecimiento hasta el día de hoy, que gracias a la difusión mediática que el caso tuvo y que nosotros publicamos el mail del juzgado para que todas aquellas víctimas de este tipo de maniobras se presenten, es que este señor Conti nos envía un mail poniéndose a disposición y nos pide por favor que atendamos a su situación, ¿no? Doctora, le hago la última, quizás un poco incómoda, pero lo llegué a ver cuando se conoce el caso del suicidio de este integrante de las fuerzas de seguridad en la Quinta de Olivos. Algún canal de noticias o algún panelista también decía: es el Nisman del mileísmo. ¿Usted qué sintió con semejantes comparaciones o con las barbaridades que dijeron de este caso y que usted lo siguió a fondo y lo investigó? Mire, yo no sabía de esto que usted me refiere, porque obviamente estaba abocada intensamente a hacer mi trabajo, sin condicionamientos de ninguna naturaleza, teniendo en claro cuáles son mi deber funcional, que es llegar a la verdad y a los responsables detrás de los hechos, si es que hay un delito. A mí lo que me deja tranquila, que como en la primer muerte que a mí me tocó investigar, allá por diciembre del año 2017, yo siempre fui al lugar del hecho, convoqué a la división homicidios de la fuerza que correspondiere, fundamentalmente y mayoritariamente de Policía Federal, porque siempre que hay una muerte dudosa,
el operador judicial debe trabajar para la hipótesis de máxima. Siempre tomé medidas para preservar la escena del crimen. Presencié todas las autopsias, las presencié en la morgue judicial y requerí de los tanatólogos que me explicasen la mecánica del disparo, el porqué de la muerte. Verifiqué de manera directa y personal la evidencia del cuerpo de la persona, y en todo aquello que yo no sabía, porque soy abogada, no soy médica tanatóloga, tampoco soy experta en criminalística y en balística. Bueno, a mí lo que me deja tranquila es que como juez a cargo de las muertes que a mí me toca investigar, trabajo a la altura de las circunstancias, porque tengo muy claro que el derecho a la vida es el derecho más importante que tenemos todas las personas, y por eso es cuando perdemos ese derecho a la vida el más severamente castigado para los responsables, porque si no hay vida no hay nada. Entonces trato de estar a la altura de las circunstancias. Claro. Como todo ser humano puedo cometer errores, pero trato de hacer en forma comprometida mi trabajo, y yo agradezco primero y fundamentalmente a la familia por la confianza Claro, que le dio la tuvieron en carta. nuestro trabajo, también a todas las autoridades, porque no nos olvidemos que esta muerte, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se sucedió, impactaba de lleno en la seguridad, ni más ni menos que de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Sin duda. Y también agradecer a los medios que, más allá de estos casos que usted me cita, que bueno, a ver, sin duda lo que usted me plantea, y Sí, que quisieron hacer política emocionalmente berreta. sí, también me impacta en lo personal y en lo emocional. También me impactó mucho la realidad del joven por la edad próxima a la de mis hijas, Claro, claro. que bueno, que se fue de su provincia y se separó de sus padres en búsqueda de un futuro mejor, y que tenía unas metas que hablan de sus valores. En el anotador que se secuestró entre sus ropas, él hablaba de sus metas a alcanzar. Entonces, esta muerte, lamentablemente, esta investigación, en mi opinión, puso en agenda el debate sobre dos temas que yo entiendo centrales en nuestra sociedad y que hacen al derecho a la vida y a qué clase de vida queremos tener los argentinos en esta sociedad. Porque este soldado perdió su vida mientras y por ser víctima de una maniobra delictiva de extorsión que, como te decía, provenían de llamadas cursadas desde un centro de detención. Entonces, el debate que nos abre es en un país como el nuestro, con un Estado con escasos recursos, ¿qué es lo que deseamos? Que el Estado priorice destinando esos recursos a amparar a quienes eligen como medio de vida eligen el trabajar delito. Y no chorear. Claro, o a quienes se esfuerzan todos los días de su vida estudiando, aprendiendo un oficio, trabajando, y que terminan siendo víctimas de aquellos, perdiendo muchas veces sus bienes porque les roban un celular, una moto, una mochila, a veces su libertad porque entran en robos domiciliarios tomando rehenes. Totalmente. O como ocurrió en este caso, que llegan hasta perder la vida, ¿no? Sí. Entonces, también se trata de qué modo de vida queremos tener los argentinos, y yo creo que el 80% de los argentinos queremos tener una vida digna y honorable como lo quiso tener este soldado Gómez, que lamentablemente, acosado por esta maniobra extorsiva, decidió poner fin a su vida por su honor y por la vergüenza que a él le daba frente a su familia y frente al ejército, defraudarlos con esta imputación, esta acusación mentirosa que le estaban haciendo de ser un pervertido por contactar a una menor. Doctora, gracias por los minutos, muchas gracias.
No, muchas gracias a Y ustedes por gracias el por la espacio. investigación. Gracias por la investigación. No, es mi deber funcional. Más, es mi deber. más Gracias. Arroyo Salgado, menos Fein. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Tanto que hablamos de investigar esos temas. Un abrazo grande. Gracias. La doctora Gracias. Sandra Arroyo Salgado. Nos extendimos, pedimos disculpas. 10:05, ya venimos, dale. Hasta las 10. Hasta las 10. Noticias, entrevistas, espectáculos y la mejor música. Gasulla 107.9. Te informamos. Te acompañamos. Bueno, quédense, ya llega Luis Majul, hablamos en un ratito con él. Gracias, Agus. Hasta mañana. No, hasta el lunes. Hasta el lunes. Mañana, bueno, si quieres venir mañana, yo salgo el 6. Vengo con Romy y Mariana Yalo. Claro, Bueno, a las 8. Gracias, Romy. Gracias, nos esperamos mañana. Gracias, Martín Fernández Cruz. Muy buen fin de semana. Bueno, y felicitaciones a Romy, tu hijo siempre impecable, sabe todo, conoce todo y es un gran jugador de ping-pong. Ahí había un mensaje que llegaba. ¿Qué pasa si Gasulla el hijo de Romy, se lesiona jugando al ping-pong? Claro. ¿Se hace cargo el observador? ¿Majul paga? ¿Te paga? No sé. Claro, no hay te que ver lesiones, eso, Gasu. Es muy bueno el mensaje. Bueno, ahora lo vamos a averiguar. El lunes hablamos de esto. Ay, no, ¿cómo? Yo porque tengo 14 empresas y ustedes nunca fueron empleadores. ¿Cómo se nota? Se quedó mal. Dale. Ya venimos, dale. Vos nos conocés. Te contamos las cosas como son. Porque somos así y así nos ves. El observador.